Hola, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a este encuentro, a esta conversación que tendremos en el día de hoy. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados e invitadas, estrellas de este día, a Mónica, a Felipe, a Cristian. También nos acompaña Javiera de Fundación Trascender. Eh, Nuestra idea es tener una conversación sobre la sociedad del día de hoy, la sociedad chilena, con todo lo que nos está pasando en torno al rol de la sociedad civil y el voluntariado. En Fundación Trascender, nosotros ya estamos por cumplir 20 años en nuestro rol de fortalecimiento de la sociedad civil. Lo hacemos a través de asesorías y capacitaciones a organizaciones sociales a través del modelo de voluntariado profesional. Hemos logrado vincular a más de 3.000 profesionales con más de 4.000 organizaciones sociales en esta tarea titánica que tiene la sociedad civil, de profesionalizarnos cada día más para entregar el mejor servicio posible a las comunidades con las cuales trabajamos. Son profesionales, son personas que donan desinteresadamente su tiempo, sus conocimientos, para mejorar la gestión de todas las organizaciones en Chile, las más de 15.000 fundaciones y corporaciones que armamos y conformamos la sociedad civil organizada en Chile. Este año, el 2020, desde finales del 2019, ha sido bien especial, por llamarlo menos. Ha quedado muy de manifiesto el rol y la tremenda importancia que tiene la sociedad civil, ya que somos las organizaciones que llegamos donde ni lo público ni lo privado está presente. En las comunidades más alejadas, en las comunidades eh, más vulneradas durante todos estos años, somos las organizaciones sociales las que estamos ahí. Y es ahí la importancia que nosotros como Fundación Trascender vemos para que seamos cada día más profesionales, cada día mejores en lo que hacemos, ¿ya? La encuesta nacional de voluntariado y solidaridad nació el año 2006 porque nos dimos cuenta que era muy poca la información que tenían las organizaciones de la sociedad civil para generar, estructurar, para crear sus programas de voluntariado. Se sabía mucho sobre lo que piensan las organizaciones, pero no las personas. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de hacer voluntariado? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué nos vinculamos con una organización y no con la otra? ¿Ya? ¿Por qué hay años en que aumenta el voluntariado y otros años en que disminuye? ¿Qué es lo que nos moviliza para hacer donaciones? ¿Ya? Eso es lo que a nosotros como fundación nos llamó la atención y dijimos, ok, tenemos que entregar esta información. Y todos los años, de ahí en adelante, hemos hecho esta encuesta, que este año y el año pasado la hemos logrado realizar gracias a Criteria, donde le entregamos la información relevante para que tanto organizaciones de la sociedad civil como las personas, como toda institución que quiera, pueda acceder a esta información, tomar decisiones y armar el mejor programa de voluntariado que puedan, dada la realidad en la que vivimos, ¿ya? Esta encuesta se encuentra en el sitio web encuestanacionalvoluntariado.cl. Pueden descargar los informes desde el 2006 hasta este año. Está toda la información, se pueden desagregar por edad, por género, por grupo socioeconómico y por territorio del país. La invitación es a que investiguen, que tomen esta información, que la hagan suya. Esto es un regalo de Fundación Trascender hacia la sociedad civil, hacia la sociedad chilena, para que podamos crecer cada día más, crecer juntos en este camino de la solidaridad y del trabajo comunitario, ¿ya? Ahora, ha habido una tendencia clarísima desde el 2006 hasta este año de aumento del voluntariado. Aumento claro que no se los voy a decir yo, porque para eso tenemos a estos invitados que nos van a comentar, que nos van a hablar sobre esta sociedad en Chile. Nada más que repetir nuestro agradecimiento a todas las organizaciones y a todos los profesionales que confían en Fundación Trascender y que nos ayudan a realizar nuestra misión. El corazón de Fundación Trascender está en las organizaciones sociales y en los profesionales voluntarios que las fortalecen. Así que muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Esperamos que sea una conversación bien rica, bien nutritiva, que les entreguemos buenas luces de
el estado del voluntariado en Chile, el estado de la solidaridad en Chile. Así que ahora le vamos a dar el pase a Cristian. Él es el director de Asuntos Públicos de Criteria. Criteria es la institución que nos ha ayudado con el estudio los últimos 2 años, y él nos va a dar pequeñas luces sobre el voluntariado y la sociedad en Chile que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente. Voy a partir esta breve presentación, que más que indagar en todos los resultados del estudio, pretende poner un poco de una mirada un poquitito más amplia sobre el voluntariado en un contexto que es innegable, que es el estallido y la pandemia. Por segundo año, efectivamente, bueno, Trascender ha hecho la encuesta ya desde, como decía Vicente, desde el 2006, pero nosotros los hemos apoyado estos últimos 2 años, ¿verdad? Años que coincidentemente han estado o inevitablemente marcados por el estallido social y la pandemia. Y con el estudio, ¿qué es lo que empezamos a mirar el año pasado? Y aquí voy a tratar de ir hilando algunas ideas. Primero, que constatamos que la ciudadanía veía las organizaciones políticas como muy desacopladas del sentir ciudadano y de la preocupación por el bien común. Cuando nosotros preguntábamos ¿cuáles de estas instituciones crees que les falta más pensar en el bien común? Rápidamente la gente decía, los que menos piensan en el bien común son el gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos. Y por contraposición, cuando poníamos a la sociedad civil, solo un 4% decía que la sociedad civil no pensaba en el bien común. Es decir, el imaginario instalado decía, el año pasado, ¿verdad?, después del estallido, que la sociedad civil era, como en lo grueso, ¿verdad?, representaba instituciones que sí estaban preocupadas de pensar en el bien común. Y esta falta de sensibilidad que se percibe respecto a la clase política, ¿verdad?, tiene un correlato de desconfianza hacia la misma política profesional. El 68% de las personas no se identifica con ninguna coalición o partido político, más del 70% dice que el Congreso y los partidos políticos no han sido aportes para solucionar los problemas de la pandemia y del estallido social. Lo que no significa que eso sea objetivo, pero es la percepción. Y esto está marcado por una gran sensación de desconfianza respecto de la capacidad de las instituciones tradicionales de la política de hacerse cargo de las demandas ciudadanas que surgieron después del estallido social y de la crisis de la pandemia. Entonces estamos en un escenario de mucha desconfianza con las instituciones en general, pero en contraposición, la sociedad civil, si se quiere, es de alguna manera considerada o evaluada por la ciudadanía con una cierta capacidad de restituir confianza. El año pasado un 47% nos respondía que consideraba muy relevante, ¿verdad?, el rol del voluntariado para recomponer la confianza en Chile. O sea, mientras la institucionalidad tradicional se desploma en términos de confianza, no es el caso empezar a conversar aquí porque se ha desplomado la confianza, porque eso ya tiene mucho rato, pero se ha desplomado en términos de confianza, el voluntariado y la idea de las acciones de voluntariado generaban la sensación de que en la ciudadanía, ¿verdad?, era muy relevante o relevante para poder restituir el tejido de la confianza en la sociedad. O sea, ya vemos una sociedad, una ciudadanía que empieza a mirar que esto hay que recomponerlo desde abajo. ¿Ah? No es un problema solo estructural, más bien al revés, hay que empezar a recomponer desde los cimientos que son, bueno, la sociedad, cómo nos relacionamos, cómo conversamos entre nosotros y cómo hacemos o cómo encaramos acciones sociales de voluntariado o tenemos un rol importante como instituciones de la sociedad civil. Y observamos en esa misma línea que prácticamente el 88% de todos los encuestados veían en las organizaciones de la sociedad civil un rol importante para dar cuenta de las demandas del estallido. La pregunta que hacíamos después del estallido del año 2019 es: ¿consideras que las organizaciones sociales, fundaciones e instituciones de la sociedad civil deben ser parte del diálogo y la toma de decisiones de las respuestas que demanda la ciudadanía? El 89% nos decía que sí. O sea, prácticamente todos consideraban que estas instituciones eran una parte fundamental. ¿Y por qué? Bueno, porque están en el territorio. Hoy día todos hablamos de la necesidad de estar en el territorio, todos conversamos de la importancia de entender de cómo la segregación social ha tenido un rol muy importante en el estallido social y las dificultades, ¿verdad?, de ciertas élites y los grupos que administran el poder, si se quiere, de estar en el territorio. Bueno, y lo que ven es que las instituciones de la sociedad civil las veían mucho más conectadas con el territorio porque son instituciones que mejor representan a la ciudadanía y porque tienen credibilidad. Por lo tanto, ahí ya había una mirada bien positiva en términos de
la relevancia que le estaban pidiendo. Y al mismo tiempo, veíamos una sociedad con este despertar tras el estallido que empezaba a energizarse y que deseaba tomar parte del Chile que emergía. El 2019, después del estallido, mucha gente participaba en marchas por las calles, en manifestaciones por las plazas, pero también un 35% decía que estaba participando en la formación de organizaciones de ciudadanos, juntas de vecinos, cabildos ciudadanos, 30%, voluntariado espontáneo, 24%. O sea, había una energía que no solo estaba ordenada o orientada a protestar, a demandar y a hacer ver las necesidades que el país está expresando, sino que también a formarse, a dar cuenta. Bueno, ¿y de qué manera esta energía social participativa que se desataba tras el estallido tuvo alguna continuidad en la pandemia? Había energía, había movilización, habían ganas de participar de algo, bueno, pero aparece la pandemia. Y es interesante porque este año, el año pasado también preguntamos, ¿a través de qué canal o con quiénes realizas actividades de voluntariado? Y nos dimos cuenta que el voluntariado espontáneo, con vecinos, amigos o familiares, subió de manera significativa. O sea, la gente este año dice participar de manera mucho más significativa en acciones de voluntariado con vecinos, familiares, amigos organizados. Es decir, la sociedad civil, el tejido social se empieza a reconfigurar también, a pesar de la pandemia, para darle importancia, ¿verdad?, al voluntariado y particularmente en los entornos más directos, vecinos, familiares, etc. Eso subió de manera significativa. Y los otros más bien se mantuvieron, pero en general no disminuyeron, excepto el tema de las escuelas, en las universidades, porque evidentemente la pandemia hizo que eso fuera muy complejo. Pero muy interesante que la gente empiece espontáneamente a validar la reconfiguración del tejido en la familia, en las organizaciones de base. Y también creció significativamente la sensación de que el voluntariado corporativo aporta a una ciudadanía más participativa. Le preguntamos, ¿en qué crees que el voluntariado corporativo aporta? Definimos bien qué es lo que era voluntariado corporativo para que la gente lo entendiera, y subió de manera significativa. El voluntariado corporativo aporta en que seamos un país solidario, en que aporta al que haya una ciudadanía más participativa, ¿verdad? Esto 2019 versus 2020 aporta mayor integración social, es decir, el voluntariado participativo definido claramente para que la gente entendiera de qué estamos hablando, subió, y de alguna manera subió enlazado con el escenario que estamos viviendo en el país, con las ganas de participar, con las ganas de fomentar la solidaridad, con la responsabilidad en torno a la importancia de la mayor integración social. Entonces, las formas de organización social espontánea que se observan después del estallido hablan de este despertar de la sociedad. Chile despertó, era muy protagónico, que reflejaba las ansias de la ciudadanía de ser parte protagónica de lo que había vivido. Que teníamos un mundo, una sociedad que había sentido que estaba siempre en la retaguardia, poco consultada, poco valorada, y hoy día emergía, despertaba y quería ser protagónica de lo que estaba pasando. Y en ese espacio el rol de las organizaciones sociales tenía mucho que decir, porque ya veíamos que se proyectaba, se esperaba y se consideraban que eran organizaciones dignas de mayor confianza respecto a otras instituciones que están muy deterioradas. Y pese a la pandemia, el voluntariado también despertó en sintonía, ¿verdad?, con esta idea más simbólica de lo que habíamos visto. Nosotros vimos, esto es muy rápido, después del estallido, que la mayor demanda y la mayor expectativa en torno a un cambio constitucional tenía que ver con la búsqueda de igualdad, de equidad. Mucho se hablaba, porque eran detractores del proceso constituyente, de que la Constitución no va a mejorar las pensiones. Pero la gente sabe que las pensiones no van a mejorar de un día para otro, pero había una demanda simbólica muy potente en torno a que necesitábamos una Constitución que nos permitiera una conversación más igualitaria, más equitativa en el país. Y esto era el centro de la conversación del estallido. Y bueno, cuando nosotros le preguntamos este año, al igual que el año pasado, ¿cuál es la principal razón por la que has donado dinero a quienes donaban dinero en acciones de voluntariado? Lo único que subió de manera importante es porque contribuye a disminuir las desigualdades sociales. Es decir, el voluntariado se engancha bien con este ánimo social, con esta energía social de participación, pero también se engancha bien con la demanda simbólica más relevante, que tiene que ver con la disminución de las brechas de desigualdad. Entonces, en definitiva, la organización, las energías que han movilizado este tiempo, ¿verdad?, siguen presentes, si bien más retraídas por la pandemia, pero siguen muy presentes. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen una oportunidad muy importante en este protagonismo que se está esperando, porque tienen asociación con la posibilidad de reducir las brechas de desigualdad, y lo que se demanda hoy día en la sociedad es ir reduciendo estas brechas de desigualdad que son acuciantes, son desesperantes, son agobiantes, y fueron las que empujaron finalmente el estallido social en gran medida. Entonces, esto ya es una responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil,
¿verdad? Y las organizaciones de voluntariado quizás es un imperativo, dado que son organizaciones que, como vemos, gozan de la posibilidad de ser objeto de confianza de una ciudadanía que en lo grueso está muy desconfiada, muy descreída de las instituciones tradicionales, de la política y de la sociedad en general. Y por lo tanto aquí hay un espacio importante de reconstrucción del tejido social a partir de las acciones de voluntariado y el trabajo que puede hacer la sociedad civil. Eso es lo que quería comentarles para seguir con las conversaciones. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por la pega, por Criteria, por los datos que nos trajiste y por la interpretación de esos datos. Hola, Mónica. Hola, Felipe. Buenos días. Gracias por estar acá, por decir que sí a nuestra invitación. Está silenciada, Mónica. Te esperamos. Ahí sí. Tranquila. Hola. ¿Cómo están? Bien, no, sí, tranquila estoy. Muy bien, muchas gracias, qué bueno. Oye, nada, agradecerles de nuevo las ganas de estar acá, las ganas de conversar, y nosotros tenemos muchas ganas de escucharlos, escucharte, Mónica, escucharte, Felipe. Entonces, solo recordarles que los datos de la encuesta, para todos quienes quieran revisarlos, están ya disponibles en www.encuestanacionalvoluntariado.cl. No está solo la encuesta de este año, sino del 2006 hasta ahora. Y entonces, Mónica y Felipe, queremos como pregunta de base saber hartas cosas, pero vamos a partir pensando y preguntándonos si Chile es un país solidario. Y a la luz de eso, si ustedes han visto algún cambio en la forma de ser solidarios. Partamos por ahí. Partamos por Felipe. Partamos por Felipe entonces. De norte a sur, Buenos vamos. días, Felipe. Buenos días. Yo quiero agradecer la invitación y quienes me acompañan en esto. Oye, decirle, mira, yo soy viejo, yo estuve, cuando comenzó Trascender con Cristian del Campo, me acuerdo, nos juntamos en un teatro, era primera, no sé si era el primer año, pero mira, yo creo que Chile, tal vez, no sé si a partir de él, pero con él hay datos ya concretos, con el Padre Hurtado, cuando crea el Hogar de Cristo, los obispos chilenos le critican al Padre Hurtado de que metiera laicos en el directorio del Hogar de Cristo. Primero que formara un directorio y que fueran laicos. Esa es la crítica de los obispos al Padre Hurtado. Pero fue importante porque el Padre Hurtado empieza a ser y los laicos que están en el Hogar de Cristo empiezan a hacer un voluntariado profesional. O sea, no era una cosa así asistencial, sino que empiezan a hacer un apostolado profesional. O sea, mi servicio, y en eso Trascender ha tomado esa cuestión, que mi servicio sea, doy mi corazón, pero lo doy bien hecho, o sea, que haya contabilidad, que haya, qué sé yo, seriedad en la entrega que estoy haciendo. Después del golpe militar, yo creo que hubo una decaída muy grande del voluntariado porque se metió con la Lucía todo lo que eran las damas de rojo, de rosado, que prestaban un servicio antiguamente muy bueno en los hospitales, en distintas partes, pero ahí se transformó el voluntariado, se tiñó una cosa así más bien que era la señora que le sobraba el tiempo, digamos, y que tuvo la voluntad y que iba hasta voluntariado y que era más preocupada del traje, juntarse con las amigas, que o sea, se deterioró un poco la parte profesional del voluntariado. O sea, de un servicio real al otro, no un servicio a mí mismo que me sobre el tiempo, sino al otro. Pero después, en los 90, empezó de nuevo a tener fuerza el voluntariado así más profesional. Ahora, el Padre Hurtado tenía una frase que decía: la caridad comienza cuando termina la justicia, o donde termina la justicia. Eso nos lleva, y en eso la encuesta a mí nos lleva a que un voluntariado real tiene que llevarte también un compromiso político. O sea, un cambio de la estructura. O sea, no basta con lo que yo haga personalmente, qué sé yo, de mi compromiso y que ese compromiso sea de calidad, sino que además me tiene que llevar a un compromiso con un cambio social en la estructura del país.
Y la otra cosa importante, yo creo que se ha ido incorporando en el voluntariado, es preguntarle a la gente en qué la ayuda. O sea, no es solamente una donación así física o que yo haga lo que yo estime que es lo que conviene, sino que organizar a la gente y que la gente se haga socia de quien está haciendo voluntariado. Yo creo que esa es una óptica así bastante buena, que ojalá que se expanda más. Y también, con esto termino, yo creo que refleja, bueno, este tiempo de pandemia es difícil y todo, pero también es una sociedad tan individualista y todo es lucro, todo es por plata y todo tiene las cosas más importantes nuestras, el amor, el deseo de justicia, la amistad, son gratuitas. Entonces la gente tiene una necesidad de lo gratuito, de darse gratuitamente, aunque con eso gane mucho, eso independiente, gane mucho, digamos, humanamente, pero el deseo de contactarse con la realidad, que me humanice, el dolor, pero al mismo tiempo el deseo de hacer, aunque yo haga un trabajo profesional, llevar la contabilidad a una fundación, que eso sea algo gratuito. Y también ha ayudado a la fundación y a los lugares a profesionalizarse. Mucho, yo me acuerdo, yo hice una cuestión de voluntariado una vez, y me acuerdo que la gente no quería voluntarios, había muchas instituciones que no querían voluntarios, porque los voluntarios se dan cuenta que no trataban bien a la gente, o que era mentira lo que pasaba con las plata. Entonces el voluntariado pasaba a ser como un inspector. Entonces es interesante que cuando las instituciones o quien está haciendo el servicio acepta voluntarios, es un signo también de transparencia. Ya, ahora me quedo callado. Me gustó tu introducción, Felipe. Me gustó por varias razones. Porque mi gran preocupación era que después de escuchar el resultado de la encuesta, uno pensara que el voluntariado puede reemplazar a la política en Chile. Y eso es imposible. Eso no es democracia. Eso es ir a una forma de populismo y de forma de gestionar el país que no es la democracia. Y hasta el momento lo que conocemos como mejor sistema es la democracia. Así que lo primero es eso. Lo segundo es que tengo que reconocer y confesar de partida que a mí las encuestas no me gustan. No creo en las encuestas. Desde hace algún tiempo, desde que pasó lo del Brexit y lo de Cambridge Analytica, creo que las encuestas están en una profunda cuestionamiento y también están en una profunda reconversión, ¿no? Pero sobre todo una encuesta, digo yo, de voluntariado. O sea, dudo que a alguien le pregunten, en este país sobre todo, que es tan bueno para aparentar, ¿usted está a favor o en contra del voluntariado? Yo no veo a nadie diciendo estoy en contra. Porque es como de buen tono, ¿no? Ahora, lo que yo sí veo es que en la pandemia y el estallido primero, el estallido provocó cosas muy importantes que se mantienen. El estallido provoca en los sectores populares, sobre todo, cohesión, solidaridad de verdad, por el detenido, por el que está herido, por conversar sobre los abusos. Se vuelve a juntar la gente en algo que cuando yo chica conocí mucho, ¿no? Que era compartir la taza de aceite, la taza de azúcar o un cuarto de taza de aceite, la tacita con hojas de té. Había un ir y venir entre las casas que hacía que nos conociéramos todos, que hacía un poco un conventillo también, pero las cosas buenas eran mucho mejores que el conventillo. Las cosas buenas eran que nos ayudábamos y nos apañábamos entre todos. Yo soy hija de un obrero ferroviario, nací en la Pila del Ganso, frente al Hogar de Cristo. Nací con el pánico del hombre del saco, porque nos asustaban con el hombre del saco que iba al Hogar de Cristo a dormir, a buscar refugio en la noche, y decía que nos iba a llevar a los que, como yo, callejeábamos hasta muy tarde, porque era muy callejera y no quería entrarme. Decía, si sigues en la calle te va a llevar el hombre del saco. Y crecí en un barrio donde había solidaridad real, que después se fue acabando.
se fue acabando con muchas razones, con las que contaba Felipe, con una sociedad que después del golpe de Estado se convirtió en una sociedad mucho más individualista. También por temor. No hay que olvidar el temor. O sea, cuando yo volví a Chile, el 78, llegué a vivir en La Hermida, y era una población en donde, a diferencia de lo que yo había conocido antes, tú no ibas a pedir ni la taza de té, ni la taza de azúcar, no se conocían. Y me acuerdo que para la primera protesta del 83 nos miramos las caras algunos vecinos y dijimos, oh, somos de los mismos. Pero hoy día lo que yo veo es un temor nuevamente, un gran temor, una gran paranoia a contraer el COVID, porque las cifras son graves, porque las cifras van en aumento, y una gran xenofobia. Me impacta, a cualquier persona que viene de afuera le impacta el grado de violencia y de insulto al extranjero, el grado de violencia hacia las características raciales, que yo creo que no son nuevas, estaban escondidas. Lo que pasa es que hoy día se manifiestan a plena luz, a todo sol, y generan una violencia verbal, climática, de verdad horrorosa. Yo me pregunto cómo se sienten los venezolanos, los haitianos, los colombianos, los peruanos, los bolivianos, con ese tipo de discriminación y de violencia hacia su piel, hacia su rasgo, hacia su identidad, cuando ellos vienen a aportar y vienen buscando, vienen muchos de ellos huyendo de condiciones miserables. Entonces, esto de que somos más solidarios no lo sé. Yo me quedo con Roberto Méndez cuando dice que navegamos en la oscuridad de los datos. Ahora, navegamos en la oscuridad de los datos, y yo quiero decir además, hay cosas que no me impactan. Es obvio que antes la iglesia concitaba un gran cantidad de donaciones, voluntariado. Hoy día no. ¿Por qué no? Porque se acabó la confianza. No confiamos en la iglesia, no confiamos en sus obispos, no confiamos en sus dirigentes, no confiamos en su jerarquía, porque no han hecho lo que tenían que hacer con los abusos sexuales para demostrarle al país que están en condiciones de verdad de empezar a construir un tejido nuevamente. No, lo que han hecho es encubrir una y otra vez. Entonces yo creo que la crisis que nosotros tenemos es una crisis de confianza. No confiamos en el gobierno, no confiamos en los partidos políticos por los casos de corrupción, porque la corrupción es la otra pandemia. No confiamos en casi ninguna institución. No confiamos en los carabineros. Imposible después de lo que ha pasado en el estallido y después de los casi 30.000 millones en fraude. No confiamos en las Fuerzas Armadas, que han hecho un fraude también millonario. ¿En quién confiamos? En los vecinos, en el que está al lado, en los que están. Hemos vuelto a una cosa muy maravillosa. Estamos volviendo de a poco a lo esencial. Y quiero decir que también en periodismo estamos volviendo a lo esencial, porque necesitamos, para reconstruir confianza, contar verdades. Y yo creo que, para terminar, creo que lo que viene, que estamos empezando con una crisis, a ver los efectos de la crisis económica horrorosa, vamos a necesitar más que nunca de la solidaridad, de voluntarios, de personas que generosamente se entreguen a darlo hasta que duela, porque no vamos a salir de esta sin la ayuda de todos. Y esta vez sí que tiene que haber una reconstrucción desde abajo, de confianza y de amor. Súper. Ahora, desde la crisis de confianza que hemos estado hablando y desde la forma tradicional de hacer política, que Cristian lo ponía antes como tema, ¿les parece a ustedes que la participación ciudadana existentes?
Mira, yo creo que nosotros en Chile hemos gastado mucha fuerza con un dilema que es totalmente falso, que era como cuando uno era chico y te preguntaban a quién quería más, si a la mamá o al papá. Y uno necesitaba los dos. Nos metió en el dilema falso si el Estado o lo público, o sea, lo privado o lo público. Los dos se necesitan. Y uno no puede existir sin el otro. Ahora, ese mismo dilema falso se produce esto, ¿te fijas? O en las políticas públicas, o la ONG, o las instituciones de servicio, no son competidores, se complementan. El Estado hace políticas públicas generales, por lo tanto, tiene menos, es como un elefante, tiene menos capacidad de movimiento, tiene menos rapidez. La ONG o la gente organizada puede responder en forma mucho más rápida y de contacto, pero si esa respuesta de la ONG no es escuchada, o de la agrupación de personas, no es escuchada por lo público, por el Estado, o el Estado o el servidor público se da cuenta que él es un servidor público y por eso que tiene algunos privilegios y cae en la lógica del mercado, o la ONG cree que ella va a hacer el trabajo y va a criticar, en vez del Estado. Yo creo que todos esos son callejones sin salida. Yo creo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber muchas veces discusiones, picanearse uno a otro, pero porque tienen tareas distintas pero que se complementan. Pero es una cosita antes, yo creo que es importante que el Estado, lo público, eso que dije a la pasada, volver a recuperar que el empleado público no solo responde a un sueldo, el ser empleado público es una vocación de servicio. Y una vocación de servicio al más débil. Él representa al Estado. Y hay algo ahí de servicio también, que yo creo que la lógica del mercado lo ha echado a perder. Pero lo que tú estás diciendo, Felipe, tiene... ¿Perdón? No, agregaría a lo que dice Felipe, perdón, un segundo, que efectivamente el Estado no puede olvidar sus responsabilidades o negar sus responsabilidades traspasándole todo al mercado, como hemos visto lo que ha sucedido en el último tiempo, y tampoco a la sociedad civil. O sea, es fundamental el rol del Estado en términos de las políticas públicas, y yo creo que la sociedad civil, las acciones de voluntariado vienen a complementar, ya de alguna manera a nutrir el rol innegable que tiene que tener el Estado en toda sociedad para asegurar el bien común. La sociedad la sociedad civil, el voluntariado, perfectamente pueden complementar, pueden poner sus focos, pueden poner sus tonos, pero evidentemente son complementos. Acá la estructura social se basa y se ordena en torno a un Estado que tiene que asegurar mínimos comunes para toda la sociedad. Lo otro es pretender que la sociedad civil haga lo que en algún minuto el neoliberalismo le pidió al mercado que hiciera, ¿verdad? Y ahí es otro el cuento. Yo creo que son complementos y no son uno en vez de los otros. Yo solo para sumar un dato, Cristian, solo para sumar un pequeño dato, que el Estado tampoco nos traspasa a la sociedad civil organizada, no nos traspasa esa responsabilidad ni tampoco nos ampara, porque la ley 20.500 solo en un párrafo aparece mencionado el tema del voluntariado, y desde la Red Nacional de Voluntarios llevamos un montón de tiempo exigiendo, pidiendo, tratando de tener conversas para que hayan políticas públicas que amparen el rol del voluntariado. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, Cristian, pero tampoco hay una forma explícita desde el Estado o del gobierno de turno en traspasarnos ninguna responsabilidad ni validarnos. Yo estoy de acuerdo contigo, Javi, pero pongamos las cosas en su lugar también. No cualquier voluntariado. No todos son voluntariados confiables y serios. Es cosa de mirar lo que ha pasado con el Sename y ver la cantidad de dinero que se le ha traspasado a organizaciones colaboradores del Sename que han sido más abusadoras y más displicentes y más torturadoras de nuestros niños que el propio Sename. O sea, pongamos las cosas en orden. Sí. Aquí no se trata de generalizar. Y necesitamos... El voluntariado no es igual para todos. Hay voluntariado al cual yo no le pasaría ni un peso. Exactamente. De verdad, o sea, aquí falta una comisión verdad para saber quién es quién.
Sí. Y pongamos las cosas en su lugar. El Estado en esta crisis, que es una crisis terrible, que es la peor en 100 años, está llegando tarde a todo. O sea, la política del 10% es lo que grafica en mayor grado esta tardanza, esta displicencia, esta fractura entre la élite y la gran masa de ciudadanos, que lo está pasando mal. O sea, estamos sacando plata de nuestros ahorros, y entonces dicen, claro, se van a quedar sin plata para la vejez, pero ¿de qué vejez hablan? Si las pensiones son miserables, si nuestros abuelos tienen que, bueno, yo soy abuela también, tienen que trabajar para poder mantenerse, ¿no? Para poder seguir viviendo. ¿Qué nos queda? Entonces, yo quiero decir que para mí la solución no es el voluntariado. El voluntariado lo que está haciendo en este minuto es mostrar los errores y las falencias del Estado. El Estado lo administra el gobierno de turno, y cada gobierno de turno llega como si fuera fundacional y se eliminan las cosas buenas que se hacían. No hay políticas de Estado que se mantengan bien hechas. Y yo no quiero perder el tiempo porque yo quiero plantear algo que a mí es acuciante. Yo creo que la cantidad de niños que han emigrado de los colegios por razones de necesidad de mantener a su papá o a sus abuelos es enorme. La cantidad de niños que han debido emigrar porque no tienen computador. Dejémonos de hablar como si todo Chile tuviera computador, como si todo Chile pudiera hacer teletrabajo. Somos un grupo de privilegiados, un puñado. Bueno, para esa gente, lo que hace la chimba, el grupo de mujeres que encabeza Alejandro Stevenson, que es mi ídola, porque esa mujer sin parafernalia, sin que aparezca en los diarios, sin que aparezca en ningún lugar, junto a un grupo de mujeres y junto a Felipe, han creado una organización que es necesario replicar urgentemente en todo Chile. Tenemos que darle un sentido de vida a los jóvenes que están en la calle sin futuro, con hambre de amor, con hambre de pan, con hambre de abuso, porque han sido abusados. Si no asumimos eso, nos cuesta tanto. Ay, sí, fue abusado, está sucio, es violento. Tienen razones para ser violentos. Tienen razones para no confiar. Tienen razones para ser agresivos. Necesitamos con urgencia entregarles un sentido de vida. Y eso yo lo palpé en la chimba. Niños que venían de lugares absolutamente violentos por la droga, en que les habían asesinado a la mamá o al papá, a un hermano, en que las balas llovían todos los días. Hoy día se sienten protegidos. Protegen a las mujeres. Las mujeres son igualitarias. Las mujeres están empoderadas. No las abusan, no las toquetean. Las respetan, las quieren, se quieren. Protegen su lugar porque es bonito, porque es limpio, porque tienen tutores que les dicen, ustedes valen la pena, ustedes merecen atención, ustedes merecen cariño. Hay infancia protegida, juventud protegida, un centro de capacitación. Tomemos a la Alejandra, tomemos a ese grupo de mujeres, pidámosles que repliquen ese modelo, porque si no, esos jóvenes, el único camino que les queda es delinquir. Mónica, me gustaría retomar algo que se mencionó y que yo creo que está súper ligado a lo que tú estás diciendo ahora, sobre la importancia de las políticas públicas. Yo creo que, tal como tú decías, hoy en día, como no está normado, no está regulado, hay voluntariados que son malos, hay voluntariados que son muy buenos, espectaculares, y hay voluntariados que son malos. Es ahí la importancia de normar. Nosotros no estamos pidiendo que se haga desde la red de voluntarios una ley solamente para decir, oye, aquí están. No, es una ley para regular, para poder saber qué organizaciones, que haya un catastro nacional de organizaciones que tienen permitido trabajar con voluntarios, que se sepa cuáles son los derechos de las personas voluntarias en Chile, que se sepa cuáles son los deberes y los derechos de las organizaciones que trabajan con voluntariado, que se sepa qué tipo de actividades está
regulado y aceptado hacer a través del voluntariado, qué tipo de actividades. No. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son los entrenamientos, las capacitaciones que tiene que tener una persona para poder hacer cierto tipo de voluntariado? Es ahí la importancia de normar y de regular a través de una política pública. Un poco lo que decía Cristian, se entregó al mercado, ahora el mercado está tirando para el lado a la sociedad civil, y después la sociedad civil va a tirar a quién. Ya no nos queda a quién más tirar en la pelota. Y ahí la importancia de volver al rol del Estado. Yo creo que es muy importante, y por eso que llevamos muchos años haciendo la incidencia y todas las conversaciones necesarias para poder sacar una política pública que hable y ponga sobre la mesa este tema. Ahora, cuando estaba en Oye, Felipe, un segundo, es que me piden encarecidamente que recuerde que pueden mandar preguntas para que conteste cualquiera de ustedes a un número de WhatsApp. Está saliendo en el GC, entonces para que estén ahí atentos quienes quieran preguntarnos a Felipe, a Cristian, a Mónica. decía, bueno, primero agradecer lo que dijo la Mónica, y segundo, a mí, yo cuando estaba en el techo para Chile, me tocó algo, nosotros comenzamos con la Católica, la Chile, la Diego Portales y la USACH. Y nos dimos cuenta que poco a poco los cabros de USACH se fueron quedando más bien cabros de clase alta. Y nos dimos cuenta, tratamos de hacer una cuestión de beca para voluntariado, y no resultó al final, porque el voluntariado, sobre todo en los jóvenes, pero también en los adultos, voluntariado es dar tiempo. Y dar tiempo muchas veces es plata. Entonces, se restringe muchas veces a la clase alta, por decirlo así, a la gente que puede darse el lujo de gastar plata en movilización y de ir a servir a un lugar. Me acuerdo que los chiquillos más pobres llegaban el verano y tenían que ponerse a trabajar, o las vacaciones tenían que ponerse a trabajar, y los otros no más podían. Entonces, yo creo que también es bueno crear instancias donde la gente que no tiene dinero pueda hacer voluntariado. O sea, claro, uno hace voluntariado lo pequeño, digamos, pero que puedan participar de crear instancias de que puedan participar en voluntariados mayores. Es un tema. Y el otro tema, lo que decía un poco la Javi, yo le he dicho, mira, me cansé de decirle a lo de la oficina de esta emergencia, la ONEMI, que cuando hay un terremoto, una inundación, la gente quiere ayudar. Y muchas veces en el medio, pues yo me acuerdo una vez, los jiperos, nosotros nos ofrecimos los jipes para llegar a un lugar donde no llega nadie, o hay que tienen radio, son la asociación de... Hay montones de gente que puede ayudar. En el terremoto del 2010 nosotros mandamos un ejército de chiquillos, como más bien ellos se organizaron, de ponerse como semáforo, porque no había semáforos. O sea, también al Estado se le falta creatividad para tener preparado la forma de involucrar al voluntario en catástrofes, por ejemplo, la misma que estamos viviendo ahora en la pandemia. O sea, ayudar a universitarios que tienen teléfono, jóvenes, estudios superiores, a acompañar a viejos que no saben a veces cómo meterse a uno de los beneficios del Estado, que no saben manejar el Internet. O sea, se puede aprovechar la sociedad civil. Y claro, en ese sentido no lo hace. Y como no lo hacen, la sociedad civil se irrumpe y deja las cosas. Sí. Lo que tú planteas, Vicente, de la falta de regulación del Estado es un forado más que existe, o sea, tienes toda la razón. Pero si hablamos de la falta de regulación, o sea, este Estado está colapsado, falta de regulación, porque hay forados enormes, y uno de esos es el voluntariado. Yo cuando estaba joven en el colegio, nosotros, a través de las federaciones de estudiantes, teníamos una organización, pero absolutamente que funcionaba como reloj, porque llovía y todos los inviernos se anegaba el canal San Carlos y todos los canales, y partíamos a construir media agua. Yo aprendí a construir media agua cuando tenía 14 años, 15, 16, y martillaba y hacía todo eso, y agradezco hasta el día de hoy haberlo hecho. Y luego ir a enseñar a leer a los campesinos.
O sea, las federaciones de estudiantes existían, no se votaba como hoy día, que vota un tercio o menos, o el 10%. Participábamos activamente porque tenía sentido participar, porque estábamos modificando el rostro de miseria de este país, porque sentíamos que éramos una gota en este mar que quería aportar organizadamente y con trabajo, con tiempo, como dice Felipe. Yo pasé mis veranos más felices enseñando a leer y escribir a campesinos que no se me va a olvidar nunca, hasta que me muera. Cómo lloraban estos hombres duros, se les caía la lágrima cuando podían juntar su nombre. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? Pasó que hay una sociedad que se transformó y que se convirtió en mucho más individualista. Por eso yo creo que estamos en una encrucijada en que tenemos una alternativa, tenemos una posibilidad de reconstruir una solidaridad real, políticas públicas de verdad, que estamos al debe. Están al debe absolutamente. Y, ojo, estamos empezando la pandemia económica. Las proyecciones del PNUD, de la ONU, de la CEPAL, para nuestro continente, son terribles. Y no nos olvidemos de algo. Las que sufren más son las mujeres y los niños. Si no implementamos políticas públicas con un voluntariado efectivo que ayude a rastrear a las mujeres y los niños que necesitan inyección a la vena para salir de la marginación, del abuso y del hambre, vamos a estar en mayores problemas que los que pensábamos. Es urgente, no es un problema lírica. Por eso digo que hay que actuar, hay que crear, reproducir modelos exitosos. Y para mí el modelo de la chimba es un modelo exitoso. Lo he vivido y creo que hay pocos modelos exitosos. Y sí, hay voluntariado que de verdad están haciendo lo que deben hacer. Yo siento que ha llegado el momento de reproducirlo, ponerlos a la vista, crear una instancia donde el voluntariado mejor pueda exhibir su potencialidad y que hay mucha gente, hay muchos jóvenes que quieren aportar. Mónica, en función de lo que estás diciendo, hemos visto que hay un alza en participación, en voluntariado y una baja hacia las donaciones de dinero. Lo dice la encuesta, lo vivimos las organizaciones sociales. Y este año, versus los resultados en la misma pregunta, los años anteriores, la baja de las donaciones tenía que ver, y prioritariamente tenía que ver con que había escasez de recursos económicos para hacerlo. O sea, no dono dinero porque no tengo para donar. Entonces, desde ahí creemos, y con el contexto que tú nos planteas de proyección económica, que va a haber además un alza más grande en participación, en grupos autoconvocados, en participación espontánea. ¿Y cuál es el rol? Ollas comunes, sin duda, entrega de caja, entrega de alimentos, asistencia a personas que lo necesitan. ¿Cuál es nuestro rol ahí? De las fundaciones, de las personas, más allá, al margen de nuestro rol en Trascender y las organizaciones con las que trabajamos y somos parte de distintas redes, de las personas que se quieren organizar. Tú nos decías ahí, replicar buenas ideas, replicar lo que hacen en la chimba, que tengo la fortuna de conocer muy de cerca el lugar y no tengo ni una duda de lo que tú dices, lo viví. Pero debe haber otras. Debe haber otros buenos ejemplos, porque no todo es la chimba. No todo es como la chimba. Y yo creo que hoy día vamos a necesitar en las ollas comunes, ponte tú. Se organizan solas, como siempre se han organizado, por las mujeres, pero ojo, ahora no está la iglesia. No está Monseñor Alguiar, que partía todas las mañanas, y a la cual tuve la fortuna de ayudar, a conseguir alimento para poder abastecer esa enorme cantidad de ollas comunes. Hoy día son las propias mujeres en cada comunidad que se agrupan junto a hombres y junto a jóvenes. Hoy día hay una nueva forma de organización. Y hay que seguir reclamando porque, ojo, el Estado no puede quedarse al margen. El Estado debe entregar su cuota. No es posible que el Estado permita que nosotros saquemos lo que pueden de las AFP, pero la gran mayoría no tiene ahorros en la AFP.
El trabajo mayoritario y masivo en este país es informal. Entonces, por favor, no sigamos escondiendo la realidad. Y es ahí donde el voluntariado también puede hacer lo suyo. Hay un voluntariado que es clave, rastrear a quienes necesitan la ayuda urgente. En las poblaciones, las municipalidades no están trabajando con los datos ciertos. Insisto, Roberto Méndez hablaba, estamos navegando en la oscuridad. El primer trabajo urgente que hay que hacer es saber dónde están y quiénes necesitan de ayuda urgente. Y eso es algo que un voluntariado lo puede hacer, un voluntariado eficiente. De todas maneras, Con permiso, tengo que enchufar porque parece que se me desenchufó el computador. dale nomás. Felipe, Oye, a ver, yo creo que hay dos temas que me gustaría. Uno, en torno a esto. Uno es que el gran desafío de los voluntariados o de las organizaciones civiles, ONG o lo que sea, en el futuro cercano de Chile, va a ser formalizar la manera de trabajar, formalizar la manera en que se ayuda, y esa es la gran tarea. Hay un mito que es que la gente que vende en las calles, donde tú ves, porque, bueno, las necesidades, los hace hacer eso y todo, pero nosotros sabemos que no es así, que hay organizaciones detrás y que esa informalidad es la manera de ahondar la pobreza y la desigualdad. Pero había otro tema que yo quisiera plantear acá, oye. Yo vengo de estar 4 años en África, en Burundi y después en el Congo, y ahí había un tema con mucha fuerza, así como cuando yo estuve en los años 85, toda la fuerza eran los famosos paneles solares. Ahora la fuerza, lo que se discutía y se hacía cosas, era lo que llaman el negocio de la ayuda humanitaria, que es un temazo. O sea, es increíble la cantidad de organizaciones mundiales que hay, o organizaciones locales, que hacen de la ayuda humanitaria un negocio. Entonces yo creo que es bueno crear pautas. Por ejemplo, de la plata que le ingresa a una organización civil, o ONG o fundación, ¿cuánta de esa plata se gasta en sueldo y en estudio? ¿Y cuánta realmente le llega a la gente? O sea, yo creo que ahí hay un tema del negocio de la ayuda humanitaria súper importante. No puede ser que una institución, de la plata que recibe, el 90% vaya a los sueldos, o el 30% vaya a hacer estudios. Hay más estudios que pobres. Entonces yo creo que ahí hay un tema que se nos viene encima, el negocio de la ayuda humanitaria, que es súper complicado porque te puede echar a perder todo lo bien que hacen el voluntariado. O sea, pero cada vez creciente en el mundo el famoso negocio de la ayuda humanitaria, y esa cuestión nos va a llegar a nosotros crear herramientas como la que yo te digo, qué porcentaje se gasta en qué tipo, para poder chequear eso. oye, sumando a eso, nos pasó el año pasado en un proyecto que estábamos haciendo en La Pintana, con un capo que trabaja en La Pintana, que es de La Pintana, estudió, fue al colegio, tuvo la posibilidad de ir a la universidad, hizo un MBA y volvió a trabajar a La Pintana, Ricardo, y nos contaba que han calculado las lucas invertidas en el castillo y son impresionantes. Lucas de fondos extranjeros y de fondos nacionales, la cantidad de ONGs que han pasado por ahí y el castillo sigue siendo el castillo. Entonces, de todas maneras, Felipe, es un tema Lo que que, acaba de decir y lo que acaba de decir Felipe es uno de los factores de la desconfianza, ¿no? claro. O sea, yo me he especializado desgraciadamente en los últimos años, digo desgraciadamente porque termina afectando, ¿no? A investigar la corrupción. Uh-huh. Y siempre les digo, yo hago talleres a periodistas de toda América Latina por la Fundación Gabo, y siempre les digo a los periodistas, por favor, a las ONG las pasan por el filtro, por el tamiz, igual que a cualquier otra organización. Sí, claro. No crean el cuento que por ser ONG son impolutas, ¿no?
Y nos hace muy bien a las ONG. Eso nos hace muy bien, es lo que necesitamos. No es verdad, porque nosotros sabemos que las normas están hechas para los malos. Y los que hacemos las cosas bien, no nos importa. No nos importa que nos fiscalicen. Pero lo que acaba de decir Felipe es muy terrible. Fíjate en las organizaciones, la cantidad de plata que se ha entregado a organizaciones de derechos humanos del mundo para intentar crear políticas que detengan el asesinato de periodistas en México, Honduras, Guatemala, Colombia. ¿En qué se ha gastado? En estudios y cursos de formación de seguridad que no sirven para nada. Por eso que es importante lo que dice Felipe. Llegó el momento de la transparencia para todos, fiscalización para todos. No puede ser que vaya más plata a estudios y a sueldos que los pobres que están creciendo día a día. Insisto, estamos recién empezando con la pandemia económica. No es posible que vayamos a retroceder 14 años en miseria en Chile. Yo soy vieja, yo viví lo que fue la crisis del 81, 82, 83. Las niñitas de 8, 9 años paradas en las esquinas, se detenían los autos, 1.000 pesos la chupada. Perdón el vocabulario, ¿no? Perdón el vocabulario. Pero es que daban ganas de... La cortada era vender flores, ¿te acuerdas? Daban ganas de verdad de tener una metralleta. Y se acabó, y ese peñipof que acabó con la dignidad del trabajador chileno, porque no alcanzaba lo que ganaban ni siquiera para comprar 1 kilo de pan para la casa diario. Entonces, no podemos descender a niveles en donde el abuso sexual, el abuso de los pobres se multiplique. Vean ustedes el precio de los arriendos para los extranjeros. ¿Quién le pone coto a eso? Sí, desde ahí la sociedad civil tenemos un rol súper activo también en fiscalizar, en denunciar, en crear, en proponer espacios de participación, sin duda, en convocar. Para no atrasarnos y cumplir con la hora que teníamos programada, tengo 2 preguntas que se las quiero leer. Una es de Yusef, desde BioBio. Nos dice que aclara la postura de ustedes, los panelistas, en cuanto a cómo el voluntariado puede o no incidir en los problemas que intervienen. Pero, ¿cuál es la postura sobre cómo el voluntariado cambia a las personas que lo ejercen? Tú ahí, Mónica, adelantaste algo respecto a tu preciosa experiencia con la alfabetización de campesinos. A mí me hizo mejor persona, obvio. O sea, yo no recuerdo un periodo, bueno, también tiene que ver con algo muy impactante, ¿no? En esos años, fueron 3 años que yo fui a alfabetizar. Lo hice con jóvenes, mujeres y hombres maravillosos. Bueno, muchos de ellos los asesinaron durante la dictadura. Ninguno empuñó un arma. Todos eran personas que querían cambiar el rostro de miseria de Chile, aportar su energía, su talento, su enorme vocación solidaria a eso. A que no hubiera niñas abusadas, como había el derecho a pernada, las vimos. Que no hubiera esos campesinos a que les daban esa cuadra solamente para plantar, no había salario. El gobierno de Eduardo Frei Montalva creó la primera ley de obligación del salario campesino. Y nosotros enseñábamos a leer con esa cartilla. A mí me cambió para siempre. Me hizo mejor persona, creo. Y me enseñó algo. El voluntariado, cuando te juntas, el voluntariado que tiene un sentido de apoyo y de interpelar al Estado, ¿no? No es de ser buenitos. Interpelemos al Estado para que el Estado cumpla su función. Y nosotros vamos a paliar, a mitigar, pero el Estado tiene que hacer el fuerte. Ese voluntariado hace que las personas se den la mano, se reconozcan sea cual sea tu condición. Y yo creo que en las condiciones en que estamos hoy día,
es imprescindible, pero el buen voluntariado. Como dijo Felipe, la gente no va a estar dispuesta a entregar apoyo a voluntariado que no sea transparente y que no dé prioridad a quien debe dársela. Felipe. Mira, a nosotros desde chicos nos enseñan algo que nos incentiva en el individualismo, y nos enseñan en el fondo que uno termina donde llega la piel de uno. Todo lo que está más allá de mi piel es lo otro. Pero eso es falso, porque a medida que uno va creciendo, uno se da dando cuenta que le pasa algo a un pariente de uno, a un amigo, a una hija, a un hijo, le pasa algo a mi mascota, a la Tini, a uno le duele como si le pasara a uno mismo. O sea, nosotros nos extendemos en los demás y en la sociedad. Ojalá que llegue a tal grado que si le pasa algo en Suiza o en Burundi o en Arica a una persona, me duela como si pasara a mí. Fíjate que hace 3 días atrás en Calama, una jauría de perros se comió un niño de 1 año y medio. Y nadie, ya pasó piola la noticia. No pasó nada. Nada. Entonces, y la única reacción del municipio fue: vamos a ir a vacunar a los perros. Oiga. Entonces yo creo que el voluntariado te ayuda a extender la piel, te ayuda a ser sensible al otro, te ensancha el alma, te hace que tus propios problemas no son tan importantes como también son tan importantes como los problemas de los demás. Yo creo que ahí hay un enriquecimiento de la persona que enriquece a la sociedad. Por eso yo veo que es fundamental el voluntariado. O sea, es imprescindible. Cristian, ¿quieres sumar algo a la posibilidad de transformación desde el voluntariado? No, yo creo que más allá de mi experiencia, que también en algún minuto la tuve, creo que la pandemia, la crisis climática y todos los fenómenos que estamos viviendo hoy día nos ponen muy de cara a entender de que nosotros existimos porque existen los otros. No existe el yo, existe el nosotros. O sea, ninguno de ustedes, de los que nos están mirando y de los que estamos conversando, existe por sí mismo. Existe porque estamos nosotros. Existe porque hay un nosotros. Es decir, si Mónica dice algo, eso que ella dice tiene sentido y cobra vida porque existimos nosotros. Y creo que el voluntariado es una acción donde uno empieza claramente a tomarle el pulso y a entender esa dinámica donde el yo es algo insignificante en relación al nosotros. Y si no fuera por el todos, nosotros no existiríamos. Y creo que en una cosa muy micro, como puede ser acciones del voluntariado, o más macro, otras que tengan otra envergadura, como las que ustedes han descrito en este caso, está reflejado el gran problema o el gran desafío que tenemos como sociedad, que es que de estas crisis en las que estamos entrando, incluida la pandemia, incluida la crisis económica, incluida el estallido social, incluida el calentamiento global, incluida todas las crisis sociales en el mundo. En algún punto tenemos que llegar a entender y a tomar conciencia de que o salimos todos de esta o nos vamos todos al despeñadero. Y creo que el voluntariado es una gran experiencia para poder entender, sobre todo, que, vuelvo a lo inicial, que el yo existe porque existen los otros. Y esa experiencia de descubrir que yo soy gracias a ustedes es una experiencia demasiado maravillosa y muy marcadora en la vida de las personas. Perdón, Javi, ¿puedo aportar algo? Puedes aportar todo lo que quieras. Es que yo siento que el sentirse útil, el darle un sentido a tu vida, es algo muy mágico, muy, muy transformador. Y el voluntariado puede hacer eso. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. O sea, cuando tú solo vives pegada a tu yo, al final cansa, agota. El sentido de la vida ligado a los demás es una expansión y te enriquece en conocimiento, en sensibilidad, te abre los poros, te abre los ojos. Tienes una capacidad de amar distinta. Sí, los jóvenes lo saben, aman mejor
y hablo del sentido del amor de pareja, ¿no? Aman mejor cuando se sienten en comunidad, cuando tienen sentido y comparten ese sentido. Cuando las canciones tienen un significado romántico y de sensibilidad con el otro. Y yo quisiera decir que yo estoy muy esperanzada con los jóvenes. Fíjate que los periodistas jóvenes, yo los veo haciendo un trabajo de campo que yo no había visto antes. Saben que informar la verdad de lo que ocurre, la verdad, sin cortapisas, sin adorno, sin intermediario, significa que ellos vayan a las poblaciones, recorran el país, enfrentando el peligro del contagio y lo que sea, y lo están haciendo. O sea, eso es una forma concreta de cambio que a mí me estremece, me emociona, me provoca, me ensancha el corazón. Pero también veo a jóvenes que hoy día están organizándose, que saben que hay mucha pobreza. Yo creo que en los jóvenes está la esperanza, y yo creo en esa esperanza. Muchísimas gracias. Nosotros siempre lo comentamos. Yo vi en la chimba a jóvenes que habían participado y viajaron, dejaron a su familia, viajaron miles de kilómetros para estar presentes en la graduación del Centro de Formación Técnica y gozaron solamente del hecho de ver a un grupo de gente que hizo todo el esfuerzo durante un año para recibir un título de gaffiter, carpintero, peluquera, cocinero. Y a mí cuando vi a esas jóvenes que habían recorrido tantos kilómetros, bueno, eso es los que están y a los que hay que rendir homenaje. Y ahí está la transformación. Y nosotros tenemos la suerte en Trascender de tener un equipo bien joven, somos los más grandes con Vicente, y siempre nos gusta y celebramos eso, como los desenfadados que son estos cabros nuevos, los sacudidos que están y la entrega absoluta. Así que comparto contigo. Nos dan ganas de conversar mucho más, se quedaron algunas preguntas, vamos a tener que repetir esto, con encuesta, sin encuesta, pero con ustedes tres porque son grandes conversadores. Tenemos muchas ganas también, y algo que se mencionó en esta conversa fue el sentido, como la crisis de sentido o no que estamos teniendo. Yo creo que va muy largo, pero por respeto a la hora y al tiempo valioso de cada uno de nosotros, de ustedes, de los que nos están escuchando, agradecerte, Felipe, agradecer la tremenda pega que haces hace años para Chile y para el mundo, y agradecer que estás en La Chimba. Yo creo que a mí me enorgullece mucho la historia que tenemos juntos de La Chimba, que es preciosa, es un lugar que igual que Mónica, a los 14 años partí ahí. Hijo de la Javi se bautizó acá en la capilla. Sí, fue el regalo más bonito y más significativo que pudimos hacer y elegir para nuestro Facundo. Mónica, sin duda miles de gracias, un orgullo tenerte tan premiada, gracias por la tremenda pega de investigación que haces, gracias también por la transparencia que siempre tienes, ha sido un honor tenerte, ha sido un aprendizaje tenerte, así que muchísimas gracias. Y Cristian, gracias por tu análisis, muchas gracias por lo que aporta Criteria constantemente, no solo con nuestra encuesta. Validamos tener esos números para el mundo de la sociedad civil, es tremendamente potente porque en el fondo nos va orientando a escuchar, a mirar, a desafiarnos de cómo seguir. Así que gracias por esa pega. Y Vicente Gerlach, tus palabras de cierre. Gracias, Javi. Oye, quiero extender los agradecimientos. La verdad es que ha sido una conversación súper rica, súper nutritiva, muy interesante. Siempre va a faltar el tiempo, como siempre. Por ahí lo mencionó Felipe, que la falta de tiempo ya no es tan excusa para el voluntariado. Este año, por primera vez, solo como dato, por primera vez en todos los años que hemos hecho la encuesta de voluntariado, bajó radicalmente el porcentaje de gente que decía no hacer voluntariado por falta de tiempo. Porque creció mucho el voluntariado online, ya creció mucho el voluntariado, las clases, por ejemplo. Ahí también vinculándolo un poco con lo que decía Mónica, tenemos que apoyar a los estudiantes necesitan de mucha ayuda, y las clases se pueden hacer de forma remota, las plataformas tecnológicas lo han permitido este año, tenemos que lograr que todos los estudiantes tengan computadores y tengan conexión, es un desafío mayor,
pero se puede, ¿ya? Se han mencionado muchas cosas interesantes en esta encuesta, en esta conversación. Quiero hacer un pequeño resumen en dos ámbitos. Uno, desde la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil tenemos tremendos desafíos. Se mencionó el desafío de visibilizar, demos a conocer las cosas buenas que están pasando. Se mencionó mucho el ejemplo de la chimba, y yo les aseguro que hay muchísimos ejemplos en Chile y en el mundo que nos pueden servir. No inventemos todo de cero, no tenemos que crear la rueda todos los días. Tenemos que ser capaces de visibilizar y dar a conocer las buenas iniciativas que están haciendo personas y organizaciones, ¿ya? Levantar necesidades, hacer un estudio real de qué es lo que se necesita, y el voluntariado puede ser una tremenda herramienta para eso. Hay gente dispuesta y muy disponible. Mónica nos daba recién el ejemplo de algunos jóvenes que andan reporteando. Bueno, podemos tomar mucha fuerza de personas disponibles para levantar necesidades y llegar a las comunidades con lo que realmente se necesita para terminar con este negocio que hablaba Felipe, el negocio de la ayuda humanitaria. No es aceptable, no podemos aceptar eso. Desde la comunidad de organizaciones solidarias de la cual nosotros somos parte, se ha enfocado y se ha empujado hace muchos años, hace ya 6 años si no me equivoco, en la FECU social, en el accountability. Tenemos que decir nosotros lo que hacemos, de dónde vienen nuestras platas, en qué se gastan nuestras platas, cuánto porcentaje de nuestro ingreso se gasta directo en las comunidades y se gasta directo en los ingresos. Eso es un mínimo que tenemos que exigir a las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Las donaciones a lo largo de los años han ido bajando, y la principal razón de la baja de las donaciones es que la gente no sabe en qué se usa la plata que dona. La principal razón. Y eso es culpa nuestra, de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que luchar por la transparencia, ¿ya? Ahora, en el otro ámbito, se habló de las personas. Ya no olvidemos de las organizaciones. La persona voluntaria, el rol transformador que tiene el voluntariado. Y ahí me quedo con algunas de las palabras que dijeron. No existe el yo sin el nosotros. Estamos todos insertos en un contexto, en una sociedad. No somos únicos. El individualismo nos va a terminar matando. Así que el voluntariado es una tremenda oportunidad para abrirnos a conocer gente, a fortalecer el tejido social, y no lo miremos como una forma de ayudar, es una forma de conectarnos. Acá no hay mejores y peores, acá no hay de arriba y de abajo. Nos conectamos y entre todos fortalecemos el tejido social, ¿ya? Como dijo Felipe, el voluntariado te ensancha, te extiende la piel, eres capaz de sentir cosas que antes quizás no sentías, eres capaz de entender que tus problemas son como los de los demás, y cada vez que, aportando un granito mío, cada vez que uno hace voluntariado y conoce gente, se da cuenta que todos vienen con mochilas distintas. Se elimina este prejuicio que tenemos con gente que no conocemos. Tenemos que eliminar eso. Tenemos que entender que todos venimos con historias y mochilas muy cargadas de quizás qué nos ha pasado en la vida, ¿ya? Entendamos que si no nos damos la posibilidad de conectarnos y trabajar en conjunto, nunca vamos a entender al otro, ¿ya? Estamos súper felices. Vuelvo a repetir los agradecimientos. Mónica, Felipe, Cristian, Javi, excelente conversación. Y para terminar, solamente dejar invitados a todas las personas, a todas las organizaciones, a que usen esta información. Que los estudios no sean porque sí y se guarden para siempre. Esta información es pública, es para todos y todas ustedes. Usémosla para generar los mejores programas de voluntariado que podamos, dadas nuestras posibilidades, dados los intereses de las personas, para siempre tener en el centro de nuestras decisiones las comunidades con las cuales trabajamos. Siempre. Esta información es para ustedes, para que la usen, y ojalá que nos estemos viendo pronto. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Chao. No.